Le damos la bienvenida a Gustavo de Armas una vez más. Bienvenido, un gusto recibirlo. Y de pronto analizar un poco qué es lo que se considera pobreza. Bueno, en Uruguay desde hace ya unos cuantos años, desde el año 2001, para ser más exacto, el Instituto Nacional de Estadística mide la pobreza por lo que se conoce como método del ingreso, es decir, establece el costo de una canasta básica de alimentos o línea de indigencia en función de las características del consumo de un hogar de estratos bajos, va actualizando por el índice de precios al consumo el costo de esa canasta básica de alimentos o línea de indigencia y a su vez calcula el costo de lo que sería una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios, que es lo que se conoce como línea de pobreza. Estamos hablando siempre de un valor monetario, del costo, de lo que cuesta satisfacer necesidades básicas de consumo para una persona por mes. Luego se compara el ingreso de los hogares, el ingreso por persona o per cápita de los hogares, contra esa línea de pobreza o esa línea de indigencia, y aquellos hogares que están por debajo de esa línea de pobreza son considerados pobres por ingreso o pobres monetarios, y aquellos que están a su vez por debajo de la línea de indigencia, que es un umbral más bajo, hogares o personas en situación de indigencia. Así se mide la pobreza en general en el mundo. Hay otros métodos que consideran otras dimensiones, salud, educación, vivienda, lo que se conoce en general como pobreza multidimensional o índice de necesidades básicas insatisfechas o de privaciones múltiples, pero en Uruguay se mide pobreza por ingreso. Si medimos la pobreza por ingreso, como se decía en la presentación, la evolución en los últimos 12 años o 13 años es una evolución muy positiva. En toda la población la pobreza, medida como pobreza monetaria por ingreso, bajó del 40% en el año 2004 al 8%, 7,9% en el año 2017, y bajó en niños y adolescentes, personas menores de 18 años, del 59% año 2004 al 15,2% año 2017. Ambas son muy buenas noticias. Sustancial. Sustancial, y yo te diría que cuando comparás a Uruguay con el resto de los países de América Latina y el Caribe, respecto a la evolución de la pobreza monetaria, medida en este caso con la línea de pobreza de CEPAL, Santiago de Chile, que permite la comparación entre los países de la región, Uruguay es en términos relativos, en términos porcentuales, el que redujo más la pobreza en la región, y yo te diría que cuando utilizás otras líneas de pobreza, también monetarias, como las del Banco Mundial, es uno de los países del mundo donde más se redujo la pobreza en este periodo. Forma parte del 10% de países de todo el mundo que más redujeron en términos relativos la pobreza en este periodo. Dicho todo esto, alguien podría pensar, bueno, en Uruguay no hay problemas, y obviamente la presentación, las placas, las imágenes revelan que sí, en Uruguay hay problemas, hay asignaturas pendientes y que tienen que ver fundamentalmente con la infancia y con los hogares con niños. Hay un dato que nosotros solemos repetir y que ha sido retomado en más de una oportunidad, recientemente por el Observatorio del Comité de Derechos del Niño, también en presentaciones que hemos hecho desde UNICEF recientemente en el Parlamento. Si tú consideras a toda la población que es pobre por ingresos en Uruguay, ese 8% al que hacía referencia, en Uruguay, como se decía en la presentación, en este momento, los últimos datos disponibles, 2017, hay 276.000 personas en situación de pobreza. De esas 276.000 personas en situación de pobreza, el 91%, un cuarto de millón de uruguayos, exactamente 250.000, o son niños, es decir, personas menores de 18 años, o los adultos que viven con esos niños y adolescentes, personas de 18 o más años de edad. Respectivamente, 135.000 niños y adolescentes y 115.000 adultos, 18 o más años de edad, que viven con esos niños y adolescentes. Esto lo que demuestra es que en Uruguay, y esto es una buena noticia, por cierto, producto de esa baja de la pobreza en toda la población, también en los niños, hoy en día la pobreza está casi exclusivamente concentrada en hogares con niños. Es decir, prácticamente no hay pobreza por fuera de hogares donde no hay niños. Entonces, eso obviamente es un dato preocupante en términos de inequidad entre generaciones o grupos de edad, pero también puede ser considerado como una oportunidad para el país, porque si Uruguay logra
reducir la pobreza en los niños, y es imposible reducir la pobreza en los niños sin reducirla en los adultos que viven con ellos, Uruguay alcanzaría casi la erradicación de la pobreza. Ahora, nos enfrentamos al núcleo duro de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Y la forma de enfrentarlo, uno imagina, es a través de determinadas transferencias que tiene que decidir un sistema político, una sociedad, como se hizo en el 89, capaz que sin tener plena conciencia de lo que se estaba haciendo. Exacto. Pero hoy que tenemos el ejemplo del 89 para solucionar el adulto mayor, ¿cuál cree usted que tiene que ser la medida? Yo creo que es, y es un poco el debate de estos días, de estas semanas. Por ejemplo, recientemente lo mencionaba en una reunión en el Parlamento del Consejo Consultivo Honorario de Derechos del Niño y Adolescente con legisladores. De alguna manera este tema se planteó. Hoy en día en ese núcleo duro de pobreza, probablemente estamos enfrentando una situación de pobreza, exclusión social, segregación residencial, que hace que sea bastante más complejo que la mera transferencia de ingresos. Dicho esto, a esos hogares. Dicho esto, no tengo duda, y creo que eso también es parte del consenso que hay entre técnicos, académicos, investigadores, en estos hogares la capacidad de generar ingresos de los propios hogares es muy limitada. La capacidad de generar ingresos para satisfacer necesidades básicas de consumo, para cubrir necesidades básicas, es muy limitada. ¿Por qué decimos que es muy limitada? Para ponerlo esto de manera más gráfica. Un hogar de este núcleo duro de pobreza, como tú decías, es un hogar que en promedio tiene cerca de 5 integrantes. De esos 5 integrantes, 3 son menores de 18 años, por lo tanto no se esperaría de ellos que sean generadores de ingresos. Lo que como sociedad debemos esperar, y en términos normativos también, es que esos niños y adolescentes estén en un proceso de socialización, en la educación, formando capacidades para incorporarse a la vida adulta, al mercado laboral en el futuro. Los otros 2, en general, son un joven a cargo de ese hogar, que en buena medida son mujeres, jefas de hogar, que están solas a cargo de esos niños y adolescentes, que no reciben transferencias del padre, y algún adulto o adulto mayor, que muchas veces es la abuela, ¿no? Y que es la que recibe una pensión no contributiva de la Seguridad Social, así como la madre también, en muchos casos, las asignaciones familiares. El nivel educativo de los adultos de esos hogares es extremadamente bajo. Tengan en cuenta que solo el 3% de los adultos a cargo de esos hogares logró terminar la educación media superior. El 50% de esa población, de esos adultos, o no terminó la educación primaria, más o menos el 13%, o terminó sexto año de escuela y nunca pisó la educación media. Estamos pensando en adultos de 20 y pico de años, 30 y pocos años. Hay que pensar que esos adultos van a estar de alguna manera en el mercado laboral en las próximas 3 décadas. Con ese nivel educativo, pensemos cuál va a ser el nivel de exigencia en términos de capacidades, de educación para los adultos dentro de 20 años. Entonces, estamos hablando efectivamente de hogares que, más allá de si logran conseguir un trabajo informal, una changa, tienen una capacidad muy limitada para generar ingresos. A eso sumale problemas de vivienda, a segregación residencial, viven en asentamientos irregulares, los niños y adolescentes que integran esos hogares en general ya tienen rezago escolar o extraedad. Entonces, es tan multidimensional el fenómeno que requiere un abordaje que contemple distintas políticas públicas. Transferencias monetarias, sin duda, pero hay que pensar en otros componentes que hacen a vivienda. No alcanza solo con dar dinero. Efectivamente, mira, yo suelo decir que así como cuando un país, una sociedad llega a bajos niveles de mortalidad infantil, que es, por ejemplo, el caso en estos momentos de Uruguay, con 6,6 de tasa de mortalidad infantil, reducir la mortalidad infantil a partir de ese punto se vuelve mucho más complejo, porque está llegando a causas más duras de la mortalidad. Bueno, cuando tú llegas a un núcleo duro de pobreza, efectivamente no se resuelve solo con crecimiento económico, con mejora de ingresos, con negociación colectiva salarial. Hay que tener presente que Uruguay, vuelvo a los datos del inicio, en este periodo que mencionaba, 2004 al 2017, básicamente hay un 30% de la población, de toda la población del país, que salió de la pobreza. Pero hay que tener presente, porque digo 40% de pobreza en el 2004, 8% en el 2017. Pero hay que tener presente que ese contingente de población, ese tercio de la población uruguaya, básicamente había caído en la pobreza en la crisis, en la recesión que el Uruguay experimentó entre 1999 y 2002-2003.
que era una población incorporada al mercado laboral, que había perdido el empleo en algún caso o que había visto reducidos sus ingresos, la inflación del segundo semestre del 2002, es decir, población con capital humano, capacidades, educación, capacitación laboral y capital social, contactos, redes, que les permitían, en un contexto de crecimiento económico y con políticas activas en el mercado laboral, de mejora de ingresos, salir de esa condición. Ahora, este núcleo duro, siempre digo, probablemente es un núcleo duro que ha permanecido a lo largo de 20 o 30 años en Uruguay, que obviamente mejoró sus condiciones de consumo, también este núcleo duro de pobreza en este periodo. Pero estamos hablando de un núcleo duro de población que cada vez más está excluido del resto de la sociedad. Y eso lo vemos en particular muy claramente en la ciudad de Montevideo. El corte, la ruptura entre la periferia, donde está concentrada la población, los 4 municipios de la periferia, y el resto de la ciudad. Uno puede estar en la costa de Montevideo y tener indicadores de Europa. Y a 20 kilómetros tiene indicadores que son más típicos de los países de menor nivel de desarrollo de América Latina y el Caribe, o incluso de otras regiones del mundo. Y todo eso convive en una pequeña ciudad llamada Montevideo. Entonces es un fenómeno complejo que nos obliga a pensar en términos más innovadores y para lo cual tenemos que asumir que no hay soluciones mágicas, pero que sí tiene que haber compromisos firmes. Soluciones mágicas no hay, y tenemos que construirlas también en términos de política pública. Pero lo fundamental es tener un compromiso social y político de que este proceso se puede enfrentar. Y como decía, la buena noticia es que Uruguay probablemente sea uno de los pocos países, por esta baja magnitud de la pobreza, que se podría plantear a corto plazo la meta de la erradicación de la pobreza. Y, por ejemplo, precisamente para poner ejemplos, ¿no? Vamos a poner ejemplo. Tenemos una joven, tiene 22 años, 3 niños pequeños, claro. No importa exactamente la edad, pero 3 niños pequeños, vive en un asentamiento. ¿Cómo se podría encarar esa situación? ¿Cómo se puede sacar de esa situación de pobreza? Bueno, yo creo que fundamental a corto plazo, a inmediato plazo, es asegurar que esos hogares tengan los ingresos suficientes como para por lo menos satisfacer necesidades básicas de consumo, de alimentación y consumo de otros bienes y servicios. Y usted dice que ese aspecto tampoco está garantizado. Ese aspecto está formalmente garantizado. Uruguay hizo una reforma muy importante del régimen de asignaciones familiares en el 2008, el régimen de asignaciones familiares Plan de Equidad, que implicó un aumento significativo de los recursos que el Estado destina a transferencias de ingresos a familias con niños en situación de vulnerabilidad. Pero probablemente el esfuerzo debería ser mayor. Ahora bien, ¿alguien puede imaginarse que esto es una luz de recursos presupuestales? No es un incremento tan significativo. Desde luego implica una discusión respecto al presupuesto público, a la redistribución del gasto público social. Pero para poner Pero esto en quizás y también el Estado tiene que garantizar qué pasa con esos 3 niños, ¿no? Claro. Es decir, ahí que tienen que estar en un club de niños, que tienen que estar en dispositivos educativos, ¿no? A un primer componente que hay que asumir que la capacidad de consumo de esos hogares, incluso si el adulto a cargo de esos niños tiene algún tipo de vínculo con el mundo del trabajo, que en general es informal, intermitente, de baja calidad, incluso así no tiene capacidad suficiente, por los ingresos que puede obtener, para cubrir, como decía, el costo de una canasta básica alimentaria y de otros 3 bienes y niños. servicios. Entonces probablemente haya que repensar en algún sentido el diseño de las políticas de transferencia. Y ojo, esto no es una novedad, es algo que se viene discutiendo en el gobierno, entre técnicos. ¿Qué quiere decir el rediseño? Y bueno, por ejemplo, las asignaciones familiares deberían ser decrecientes con el número de hijos o no deberían disminuir el valor por la asignación familiar en función del número de hijos. Las asignaciones familiares deberían de alguna manera compensar a los hogares donde hay un solo jefe de hogar, en general mujer, por el hecho de que ese hogar perdió ingresos porque el padre de esos niños o los padres de esos niños no están aportando ingresos o han perdido el vínculo con esos niños. Las asignaciones familiares deberían tener el monto que tienen o debería ser un monto aún mayor. Las asignaciones familiares, tema de discusión importante si los ha habido en Uruguay en los últimos años, deberían estar condicionadas a la asistencia educativa y por lo tanto cuando un adolescente abandona la educación media debería perder el hogar esa transferencia. ¿Usted qué cree de eso? Bueno,
Yo no tengo una posición formada. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú ves a los países más desarrollados, los países de la Unión Europea o de la OCDE, el panorama es diverso. En la mitad de ellos aproximadamente no existe condicionalidad para este tipo de transferencias. En muchos de ellos no existe demostración de medios, esto es que el hogar demuestre que tiene ingresos insuficientes, sino que en realidad es una transferencia casi de carácter universal. En muchos países... Sí, tenés una familia, tenés un hijo adolescente de 15 años y otros chiquitos, exacto. Y el de 15 empieza a faltar al liceo, exacto. Y a la pobre mujer, además exacto. de todo, le sacan la transferencia porque el de 15 no va al liceo. Se lo penaliza doblemente, porque no hay ningún adolescente, más allá de lo que pueda hacer su conciencia en ese momento de la situación de abandono educativo, pero digo, en términos objetivos, no hay ningún adolescente que se beneficie de abandonar la educación. Y si además de abandonar la educación, que en muchos casos es el resultado de un desencuentro entre lo que ofrece el sistema educativo, claro, y lo que espera la sociedad, sí. O incluso te diría, lo que requiere la sociedad, bueno, además de eso tenés la penalización de la pérdida de ingresos que tiene ese hogar producto de que deja de recibir una transferencia. Entonces, yo lo diría... Pero a la vez uno se pregunta si no pones ciertas exigencias, porque si no, parecería que no puede ser solo obligaciones, tiene que haber también, de parte del Estado, deberes también, ¿no? Por supuesto, pero una pregunta posible es, estas transferencias, ¿qué objetivo tienen de política pública? ¿Es asegurar un nivel básico de consumo y de satisfacción de necesidades en los hogares donde se está reproduciendo la sociedad uruguaya? Hay que tener esto presente, donde buena parte de la sociedad uruguaya se está reproduciendo allí, y es la población que de algún modo se va a hacer cargo de lo que sea la seguridad social del futuro, ¿no? ¿El objetivo es ese, o además de ese objetivo pretendemos que las transferencias tengan el objetivo de incentivar la asistencia educativa? Porque alguien podría decir, hay políticas de becas de transferencia de ingresos para asegurar la asistencia educativa de los adolescentes. En un tiempo o hasta el presente, el programa de compromiso educativo que nació con el impulso del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y la ANEP, tenía un componente dentro del diseño del programa de transferencia de beca. Ahora, es distinto cuando es una beca al adolescente, claro, para que siga estudiando con un plan de metas a alcanzar que se establece entre el adolescente, su familia y el centro educativo, que cuando estás hablando de una transferencia que en realidad nació en la seguridad social. Entonces, yo simplemente lo que quiero decir con esto es, esto en cualquier caso es una discusión de políticas públicas, de objetivos, y una discusión técnica, cuál es el mejor diseño de la política pública. Lo que no queda dudas, o no cabe dudas, es que este componente debe ser contemplado en una política de reducción de la pobreza, es decir, asegurar que estos hogares tengan ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los miembros de ese hogar, en particular de niños y adolescentes. Pero además de la transferencia, claro, además de la transferencia monetaria, que ya se vio que la transferencia monetaria mitiga, pero hay que garantizar que los niños estén insertos en la educación. Yo te diría que ahí hay lo que en términos generales se podría hablar, aunque suene un tanto económico o economicista, como formación de capital humano. Esos niños y adolescentes, claro, tienen que desarrollar capacidades, conocimientos, competencias, herramientas, habilidades, todo lo que alguien se puede imaginar que va a necesitar en la vida adulta para estar en el mercado laboral, para ejercer la vida adulta, para ser ciudadano, etc. Entonces, obviamente, la calidad de la educación y de la estimulación temprana, sobre todo en los primeros años de vida que reciben los niños y adolescentes de esos hogares, es absolutamente clave. Pero además hay un componente que también yo diría forma parte de esta dimensión formación de capital humano, que es la formación de las capacidades de los jóvenes a cargo de esos hogares. Porque no estamos hablando de adultos de 40 años que ya están incorporados al mercado laboral y que, entre comillas, su vida ya está jugada. No, estamos hablando de jóvenes que dejaron de ser niños y adolescentes hace pocos años, ¿no? Y que son, sigo con tu ejemplo, esa madre de 22 años que tal vez abandonó, como te decía más temprano, la educación formal sin haber pisado ni siquiera un aula de primer año de educación media hacia secundaria o técnico profesional. Entonces, seguir formando, educando a esa madre adolescente o joven es fundamental. Claro, no solo los niños en el club del niño, esa chiquilina de 22 años está
esa madre tiene que tener capacidad o más capacidad o mayores capacidades para generar ingresos para los niños que por ahora tiene a cargo, pero también para ella en el futuro, cuando esos niños o adolescentes sean adultos y se emancipen de ese hogar original. El sistema de cuidados ahí juega un papel, porque esos niños tienen que estar en el sistema de cuidados para que ella pueda ir a estudiar y a trabajar. Y a esto sumale, que es para mí de las dimensiones de las que estamos hablando, ingresos, formación de capital humano, la tercera es la más compleja de resolver, es donde tal vez tenemos menos certezas y probablemente en términos presupuestales es la más costosa y requiere un esfuerzo de varios años, que es el hábitat, la vivienda, la integración territorial. Uruguay tiene un fenómeno que arrastra desde hace ya muchas décadas, que es el de los asentamientos irregulares. Es, y esto hay que decirlo nuevamente, en América Latina el país que tiene el menor porcentaje de población viviendo en asentamientos irregulares o tugurios. Aproximadamente un 6%, cuando en muchos países de América Latina, incluso próximos a Uruguay, podés hablar del 20% de población que vive en villas miserias, favelas, bueno, lo que son nuestros cantegriles, ¿no? Pero este es un fenómeno que no es de los últimos 5 o 10 años. ¿Por qué le llamamos cantegriles? Hay que recordar la ironía de la pobreza, porque Cantegril Country Club, inaugurado en 1947, quizás le erro el año, en Punta del Este. Entonces, las primeras referencias a cantegriles de Uruguay son de la década del 50, con una población diferente a la actual, población que migraba del medio rural, de los pueblos de rata en el interior, hacia las capitales departamentales y en particular a Montevideo. Pero la población de asentamientos irregulares que hay hoy en día tiene 20 o 30 años, es fundamentalmente un fenómeno de las últimas 3 décadas, es una población que expulsó la ciudad desde el centro hacia la periferia. Entonces, este fenómeno no es solo resolver infraestructura, vivienda, servicios básicos. Me refiero a la regularización, erradicación, porque ahí también hay varias bibliotecas, sino que es un fenómeno también de integración territorial. Claro, se acaba de hacer un censo en Unidad Misiones, conocido como Los Palomares, y se encuentra tuberculosis. Es un fenómeno de integración incluso socioterritorial, de convivencia urbana. Es decir, nosotros tenemos una población que vive en la costa de Montevideo, en el centro de Montevideo, en los barrios formalizados, regularizados de Montevideo. Y tenemos otra población del cordón periférico. ¿Cuánto interactúan esas dos poblaciones? Sí, muy poco, ¿no? En términos sociales, laborales, educativos, culturales. La escuela pública como lugar integrador se ha ido perdiendo. En plazas, en parques. Entonces, es un fenómeno bastante más complejo el de la exclusión social, el de la segregación territorial, que el fenómeno de la pobreza en términos de insuficiencia de ingresos para satisfacer necesidades básicas de consumo. Esto último, que acabo de decir, la pobreza en sentido más convencional, es algo quizás que se pueda abordar más fácilmente, no quiero decir con esto que sea sencillo, ni que se pueda resolver en pocos años, de un día para el otro, pero es algo donde hay más certeza. La exclusión es un fenómeno más complejo y que tiene fuentes de reproducción que tal vez todavía no conocemos y por ende no dominamos.